Si usted no da fruto, no estás glorificando al Padre. Amén. Yo sé, empecé con el planchetazo, pero ustedes me aman, amén. Y yo los amo, y Dios los ama 1000 veces más. Hay cosas que Dios quiere producir en tu vida. Hay cosas que Dios quiere transformar en tu vida. Hay cosas que Dios tiene años. Oiga lo que le voy a hablar, porque vengo de parte de Dios para hablar a tu corazón. Hay cosas que Dios está tratando desde hace años producir en tu vida, pero hay un problema de esterilidad espiritual. Hay cosas que Dios tiene desde hace mucho tiempo confrontando a tu corazón. Hay áreas de tu vida que aún no has querido entregarle al Señor. Yo le tengo que decir lo que Dios hablaba en mi tiempo de oración. Hay cosas que muchos no han querido entregarle aún a Dios, y Dios viene en este momento y en este tiempo a confrontar dentro de nosotros. Porque si no damos frutos, seremos cortados. Porque si no damos frutos, el Padre no se glorifica. Y me decía el Señor en oración, hay gente que le ha dicho a Dios: háblame lo que tú quieras, pero no me hables de este tema, porque no quiero oírlo, no quiero escarbar esto dentro de mí. Y hay gente que ha preferido tener enterrado el anatema que obedecer al Señor. Y en este tiempo que he estado orando y pidiéndole al Señor dirección, desde principios de año, ya se nos va a acabar el segundo mes, me hablaba el Señor precisamente de ese nuevo tiempo, de esa nueva tierra a la que Él nos está metiendo. Una tierra en la que fluye la bendición de Dios, porque Dios desea bendecirte. Y por eso desde el inicio comenzó Dios a hablarnos acerca de la bendición y la maldición, y cómo nosotros teníamos que escoger si íbamos a andar por el camino que nos llevaba a la maldición, o íbamos a escoger el camino que nos llevaba a la bendición de Dios, porque ya Dios había establecido que quería bendecirnos. Pero en el camino donde entramos a esa tierra, hay gigantes que nosotros necesitamos vencer. Y empezó Dios a tratar con nosotros acerca del orgullo. Y empezó Dios a tratar con nosotros acerca del enojo. Y en esta mañana hay otro gigante que también, me decía el Señor, tenemos que vencer. Y es esa esterilidad espiritual. Porque hay cosas que Dios nos habla y nos habla y nos habla, porque quiere producir un fruto dentro de nosotros. Pero hemos sido tercos y hemos sido lo que Santiago en el capítulo 1 llama oidores olvidadizos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago capítulo 1 versículo 22. Lo tenemos. Vamos a leer del 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
este será bienaventurado, este será 1000 veces dichoso en lo que hace. Entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros que podemos estar oyendo, pero no necesariamente obedeciendo. Que puede el Señor estar hablando a nuestro corazón día con día, semana a semana, domingo a domingo. Pero si nosotros nos quedamos únicamente oyendo, no va a haber fruto. Nosotros tenemos que aprender a ser una iglesia que pasa del oír al hacer. Hay gente que ni siquiera llega a la etapa de oír. Pero si usted escucha y si usted está poniendo atención a la voz del Señor, el Señor te está invitando a dejar de oír para comenzar a hacer. Porque el que solamente oye y no hace, se está engañando a sí mismo. Y si solamente oyes y no haces, no estás dando fruto. Y si no hay fruto, no estás glorificando al Padre. Y por eso es que muchos ven a gente que dice ser cristiana, que no da fruto, que no glorifica al Padre. Y cuando la gente la ve, lo único que dice, ese es un religioso más. Aunque vaya todos los domingos a una iglesia. Porque por sus frutos los conoceremos. Amén. Y la esterilidad espiritual es un problema que llegó a la vida de aquellos que dejaron de hacer lo que la palabra de Dios te dijo que tenías que hacer. La esterilidad espiritual es un problema que llegó al corazón de muchos que se acostumbraron a estar sentados oyendo, pero que al salir de la puerta, al quitar la predicación que estabas viendo o escuchando, siguió siendo el mismo. Hay muchos que están dentro de la iglesia que viven en el engaño, porque no están dando fruto, porque son oidores olvidadizos. Dígale al que está a la par, no sea usted un oidor olvidadizo. Es tiempo de vencer ese gigante, amén. Es tiempo de vencer ese gigante. Si nosotros hiciéramos un 5% de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, si nosotros decidiéramos ser obedientes y hacer un poquito de lo que ya sabemos, daríamos mucho fruto. Amén. ¿Cierto? Yo estoy con ustedes. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 13. Porque necesitamos entender que hay que derrotar esa esterilidad espiritual. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 1. 13:1. 13:1. Porque le voy a recordar a usted, porque es que hay esterilidad espiritual, y se lo voy a recordar por medio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 1. Jesús nos cuenta una de las parábolas más conocidas y predicadas. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¡Qué dichosos! Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar,
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en esta parábola que Jesús nos cuenta, vemos precisamente tres tierras que son estériles. Vemos tres problemas que enfrentamos nosotros como creyentes. Porque en Juan capítulo 15 aprendimos que Jesús es la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador? El Padre. El Padre es el que siembra. El Padre es el labrador. El Padre es el que está sembrando en nosotros constantemente palabra para que seamos transformados. Y creo que es un tiempo, amada iglesia, donde nosotros tenemos que someternos verdaderamente a la palabra de Dios. Tenemos que cansarnos de ser simplemente oidores olvidadizos. Yo no sé si a usted le pasa, pero eso es como cuando uno comienza o quiere bajar de peso. Y uno dice, es más, le voy a contar algo. Me metieron a un grupo ahí en el trabajo de personas así hermositas, ¿verdad? Un proyecto de bienestar. Y nos dieron toda una charla. Y nos pasaron con una nutricionista. Y la nutricionista empieza a explicar, y yo por dentro honestamente decía, yo ya me sé eso. Yo ya lo sé. Tenemos que quitar todos los carbohidratos, los azúcares, las harinas, comer más sano. Agarro el plato, divídelo entre 4, una parte son verduras, otro es proteína, otra parte son vegetales, ¿verdad? Haga ejercicio, levántese, estírese, muévase. Yo ya me lo sé. Es más, ya lo he puesto en práctica. Es más, ustedes vieron cómo bajé 20 kilos. El problema fue que me lesioné, pero la boca no se me lesionó. Y aquí estamos hermosos otra vez. Pero no le voy a echar la culpa a la lesión, porque si yo quisiera, hago lo que tengo que hacer, ¿o no? ¿Cuánta palabra sabe usted? ¿Cuánto el Señor nos habla a nuestro corazón? Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, podemos decir dentro de nosotros lo mismo, yo sé lo que tengo que hacer. Pero hay algo dentro de nosotros que tiene que cambiar para pasar del conocer, del oír, al hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, entonces vamos a ver fruto, y fruto en abundancia. Pero el problema que tenemos es que tenemos generaciones de personas que pasan dentro de una iglesia, que escuchan la palabra de Dios, que Dios toca su corazón, que escuchan, que Dios les habla, que Dios les llama, que Dios les revela cosas que hay que cambiar, pero que no están dispuestas a obedecer. Y cuando no obedecemos, estamos escogiendo ¿cuál camino? El de la maldición. Porque la obediencia trae bendición, mas la desobediencia trae maldición. Y entonces el Señor, por medio de la parábola del sembrador, nos recuerda que el Padre es el labrador, que el Padre es el que todos los días empieza a lanzar semilla de palabra para usted.
Y aquí en la parábola habla, y vamos a ver cómo es todas esas tierras oyen, todas oyen. Pero si eso tendríamos que actualizarlo a nuestro tiempo. Nosotros hoy no solamente oímos, hay gente que ve prédicas, que escucha, que pone música, que ve videos. Por todo lado está la palabra del Señor. Pero 3 tierras tienen un problema de esterilidad, donde la semilla que recibe no da fruto, porque hay algunas características que nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida, si queremos realmente ver el fruto del Señor en este tiempo. Amén. Y la primera de ellas la vemos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 4. Voy a volver a leer para ustedes. Dice así: y mientras sembraba, ¿quién estaba sembrando? El labrador. ¿Quién es el labrador? Según Juan 15, el Padre. Y mientras sembraba el Padre, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Póngame la imagen, espero que se vea porque pega mucha luz. La del camino. Esa es la del camino. Dice que el Padre comenzó a sembrar, y algunas de esas semillas caen en tierras que son como el camino. El camino tiene ciertas características que son diferentes. El camino no es como las otras tierras, porque para que pueda ser camino hay que apelmazar, ¿verdad? Hay que limpiar, hay que apelmazar. En estos tiempos, ¿verdad?, echarían ahí asfalto. Y la característica del camino es que tiene que ser duro, o que es duro para resistir el paso de la gente, las carretas, los carros o lo que fuera a pasar por ahí. Y dice la palabra de Dios que parte de la semilla cayó junto al camino, junto a ese camino que es duro. Y precisamente uno de los problemas que existe para que podamos dar fruto es que muchas veces estamos con un corazón endurecido. Y vea lo que Jesús explica, porque Jesús lo explica en Mateo 13 también, pero en el versículo 18. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dígale que está a la par, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces lo primero que quiero que veamos acá es que todo comienza con el oír, ¿cierto? Todo comienza con oír la palabra, porque para que se produzca un fruto en nosotros tenemos que escuchar, tenemos que poner atención, tenemos que recibir la palabra de Dios, porque la fe viene del oír, y el oír precisamente de la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo 119, 105, que también memorizamos el año pasado, dice así. No, ese un aplauso, yo pensé que me iba a quedar solo. Muy bien. No, eso es lo de verdad, ese es aplauso. Muy bien. La palabra es nuestra guía, amén, la que muestra el camino a nuestros pies, comparada con una lámpara. Y por eso lo primero que nosotros necesitamos es exponernos a la palabra de Dios. Usted quiere producir un fruto en este nuevo tiempo y quiere producir mucho fruto, expóngase a la palabra de Dios, léala, escúchela, estúdiela, porque la palabra no regresa vacía. Pero el problema está en que a veces esa palabra llega a tu vida y lo que hay en tu corazón es como el camino, un corazón endurecido. Y dice entonces Jesús
que a veces la esterilidad puede llegar por falta de entendimiento. Porque recibimos la palabra pero no la entendemos. Y Dios siempre está hablando, amén. Dios siempre quiere hablar a nuestro corazón. Por eso Proverbios capítulo 4, versículo 20, leo para ustedes, dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Eso es Proverbios capítulo 4, versículo 20. Y el problema entonces está no en escuchar la palabra. El problema está en tener un corazón endurecido y no entender lo que está el Señor hablándonos. Y a veces no entendemos, ¿sabe por qué? Porque no reflexionamos lo que Dios nos habla. A veces no entendemos porque no meditamos en lo que el Señor nos está hablando. Usted y yo podemos escuchar la palabra. Ahí empieza todo. Pero si usted no medita en esa palabra, si usted no reflexiona en esa palabra, usted no la va a entender. Estamos lamentablemente acostumbrados muchas veces a que venimos a un culto y estamos en cualquier otra cosa menos en lo que tenemos que estar. Escuchamos los perros que pasan ahí en el carro. Ahí van, nuestros amigos que todos los domingos pasan por ahí. Estamos atentos al que llegó tarde. Estamos atentos al teléfono, que es que está jugando Saprissa. Estamos atentos a que esa canción no me gusta. Estamos atentos a cualquier cosa menos a lo que Dios está hablando. Yo por eso prefiero cerrar mis ojos. ¿Entienden por qué cerramos los ojos? No es por nada místico. Cierra tus ojos. Reflexiona en lo que Dios está hablando. A veces estamos más atentos a que va pasando el tiempo, a que tengo mucha hambre, a que no desayuné bien, a que qué será lo que vamos a almorzar. ¿O usted cree que no los veo? Si hasta dormidos a veces hay. Lo que pasa es que yo no soy de esos pastores de antes que los van a avergonzar. Pero buscamos un fruto, o queremos ver nosotros un fruto. ¿Quién no quiere ver los frutos del Señor? Pero necesitamos primero escuchar y entender. Y para entender necesitamos reflexionar. Por eso yo siempre les he dicho: traigan cuaderno, traigan donde anotar. No me anoten el celular. Pastor, qué anticuado. No, es que si usted está con su celular ahí, después le escribe la novia y se me distrajo. Después le llega el recibo de la luz y perdió la paz. Después hace un gol a la liga y usted se emociona por lo que no tiene que emocionarse. Nosotros necesitamos interiorizar. ¿Cómo estoy yo en este tema? A veces hay tal vez una palabra de parte de Dios y lo primero que hacemos es como el pastor con ese grupo de hermosos. Ya eso me lo sé. Ya esa yo lo escuché. Ya esa yo la leí. Pero la actitud correcta de alguien que quiere vencer esa esterilidad espiritual es: Señor, habla mi corazón realmente. ¿Cómo estoy yo con el orgullo? ¿Cómo estoy yo con el enojo? ¿Cómo estoy yo con el perdón? ¿Cómo estoy yo con el amor?
¿Cómo estoy siendo yo como esposo? ¿Cómo estoy siendo yo como hijo? ¿Cómo estoy siendo yo como hermano? ¿Cómo estoy siendo como amigo? ¿Estaré reflejando a Cristo en mi trabajo? ¿Estaré reflejando a Cristo con mis vecinos? ¿O será que sigo siendo el mismo egoísta de años aunque vaya a la iglesia pandereta? ¿O será que sigo siendo el mismo gritón? ¿O será que sigo siendo el mismo amargado? ¿O será que sigo siendo el mismo estéril espiritual? Hay cosas que Dios quiere transformar de nosotros. Y como le dije hace semanas, cada vez que predico, no importa el mensaje que sea, primero Dios me pasa por la palabra. Porque mi afán no es criticar a nadie. Me toca estar de este lado, pero podría estar ahí sentado. Porque hay cosas que nosotros necesitamos pasar del oír al hacer. Amén. A veces no entendemos la palabra porque no la estudiamos, no la escudriñamos. Como iglesia hemos estado en un proceso de formación de liderazgo, porque necesitamos manos que sirvan, manos que le digan al Señor: heme aquí, envíame a mí. Pero durante mucho tiempo como iglesia hemos tenido estudios bíblicos, y pregunten cuántos llegan al estudio cuando se ha hecho. Pero si fuera el concierto, estarían haciendo fila. ¿Aló? ¿Es malo ir al concierto? No. Pero si usted quiere dar fruto, pase del oír al hacer. Amén. Del oír al hacer. Y por eso necesitamos estudiar. No es posible que como cristianos haya gente que se espere a abrir la Biblia únicamente los domingos. Y tengo un pastor que decía: hay gente que pierde los anteojos y los encuentra el próximo domingo cuando llegó a la iglesia. Estaban ahí dentro de la Biblia. O sea, no la abrió, pero ni para hacerse viento, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Vea, yo estoy seguro que yo paso aquí a más de uno y podrían ser casi teólogos con todo el conocimiento que tienen. Pero a veces hacemos como ni la mitad de lo que sabemos. Y hay tierras que son estériles, que no han visto fruto en su vida porque no entienden, porque no reflexionan realmente. Cuando nosotros recibamos palabra, cuando usted escuche una prédica, después de escucharla, necesitas un tiempo de meditación. Un tiempo donde usted se va a ir en oración para decirle: Señor, muéstrame. ¿Qué quieres tú que yo entienda? ¿Qué quieres tú guiar mi vida? ¿Qué debo hacer? Y no ser orgullosos y decir: esa me la sé, ya esa la escuché, yo la he predicado. Sino pasar del querer o del oír al hacer, entender, reflexionar. Amén. Porque el problema que pasa cuando no entendemos, dice Mateo capítulo 13, versículo 9, que entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es, el que fue sembrado junto al camino. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no escudriñamos, cuando nosotros no reflexionamos, el enemigo viene como león rugiente y se roba lo que Dios quería formar en tu corazón. ¿Sabe por qué hay procesos que se alargan? Porque usted sigue sin entender lo que Dios le está hablando.
Porque no has realmente sacado el tiempo para reflexionar. Porque tanto has estado quejándote que lo menos que has hecho es decirle: Señor, muéstrame. Porque en medio del proceso viene un predicador, o de repente en el radio sale una palabra que te dice que el Señor está formando paciencia, y usted se enoja y le dice: no, ¿cuál paciencia? En vez de ir a su habitación, como nos enseña la palabra de Dios, ir a nuestro lugar secreto para decirle: Señor, de verdad estás formando en mí paciencia. De verdad me falta paciencia. Falta de entendimiento. Amén. Por eso, de hoy en adelante, cada vez que pase un culto, porque mi responsabilidad es este culto, saque un tiempo y medite. Hoy el Señor nos habló del enojo la semana pasada. Voy a ir a buscar más que dice la palabra. Señor, ¿cómo estoy yo con el enojo? Porque tal vez usted cree que usted es, ¿verdad?, súper manso y humilde. Pero ¿cómo está tu corazón? Y dice la palabra de Dios que hay otras tierras también. La esterilidad puede venir por la dureza del corazón y por la falta de entendimiento, porque no escudriñamos, porque no estudiamos, porque no reflexionamos. Pero la esterilidad espiritual puede venir también, según Mateo capítulo 13, versículo 5, que dice lo siguiente: que parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y esta segunda tierra, póngame la imagen de las piedras. Dice la palabra que esta segunda tierra estéril son como pedregales. Ven cómo Dios forma la paciencia. Mentira, muchachos. Como pedregales. Y dice la palabra que brotó. Ahí logró brotar. A veces hay palabra que va a venir al corazón, que va a empezar o va a querer empezar a dar un fruto, y empieza a salir la hojita, porque yo llegó el día lunes y entonces Dios habló de la paciencia, y el día lunes logré no pegar 4 gritos. Pero resulta que el martes llegan y me chocan el carro. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 20, que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, cuando una semilla lanzada en piedras o en pedregales, probablemente usted vea que empieza a salir la raíz, pero como ahí no hay tierra, la raíz no logra ir a lo profundo, sino que se vuelve algo superficial. El problema de la tierra estéril, que es como pedregales, es un problema de superficialidad. No sé si lo dije bien. Porque hay personas que son como esta tierra.
Dice Jesús que en el momento reciben la palabra con gozo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vean, ustedes no saben, porque la gloria es del Señor, pero en muchas ocasiones llega gente a decirme: Paz, qué buena que estuvo la palabra del domingo. Y yo digo: gloria a Dios, porque la gloria es del Señor. Y de repente me escriben: Paz, qué buena la palabra del domingo. Y yo: gloria al Señor. Pero qué impresionante cuando alguien me dice: qué buena estuvo la palabra del domingo, y el martes está actuando como si no hubiera escuchado nada. En el momento una alegría, gracias Dios, o llora y me tiro al piso, hecho mocos, no sé. Y entonces pareciera que la palabra va a empezar a brotar, va a empezar a producir un cambio. Pero de repente viene la prueba, de repente viene la aflicción, y aquella matita que se estaba formando, aquel fruto que Dios estaba formando, por no tener raíz profunda, dice que entonces aquella prueba es como el sol que sale y la quema. Nosotros tenemos que recibir la palabra con gozo, amén. De eso no hay duda, no hay nada malo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma están las emociones, y es bueno nosotros emocionarnos por la palabra, ¿cierto? Pero hay gente que llora, hay gente que, como le digo, que se postra, que se tira al suelo, que usted lo ve quebrantado, transformado. Hay gente que se cae. Pero como decía un pastor que yo tuve, lo importante no es cómo caiga, sino cómo se levanta. Lo importante no es que usted esté llorando o tirado o postrado. Lo importante es que cuando tú te levantes haya habido una transformación en tu corazón. Y cuando usted salga de este lugar, usted va a comenzar a trabajar con la ayuda del Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero en cambio, cuando estamos pegados al Señor y estamos atentos, oyendo el mensaje, poniendo atención a la palabra, recibiendo la semilla del labrador, me la llevo para reflexionar en mi casa, para en mis momentos de oración meditar en esa palabra, orar en esa dirección y profundizar lo que Dios nos está hablando. Hay semillas que Dios ha lanzado en tu vida que no han dado fruto porque te ha hecho falta la tierra profunda. Porque te has quedado con un mensaje de domingo que te gusta, que te alegra, que te emociona, que te toca. Pero necesitas ir a lo secreto, llevarte esa semilla y seguir profundizando para que esas raíces te den la fortaleza. Porque el problema de esta tierra infértil es precisamente que carece de raíz. Cada palabra que viene del Señor la debo examinar en mi corazón, amén. Aplicarla en mi vida, orar en esa dirección, como le decía hace un momento. Y la única forma para que la palabra de Dios eche raíz en nosotros es producir precisamente ese entendimiento, profundizando en el mensaje, orando en el mensaje. Porque a veces, por ejemplo, recibimos un mensaje de parte de Dios acerca de la santidad y vemos a muchos arrepentidos, que se arrepienten de sus pecados, que pasan a los púlpitos de las iglesias llorando, arrepentidos, pero a los pocos días están nuevamente hundidos en el mismo pecado. ¿Por qué?
Porque no hemos profundizado ese mensaje. Porque nos quedamos en la emoción de un domingo. Pero el lunes Satanás va a tratar de volverte a meter en la cueva en la que Dios te sacó. El martes Satanás va a traer los grilletes para tratar de amarrarte, para tratar de quitarte la libertad con que Cristo te hizo libre. Pero si usted está meditando el lunes en el mensaje, entonces comienzas a ser fortalecido y hay una raíz que comienza a brotar. Y el martes comienzas a orar otra vez con el mensaje, a reflexionar sobre lo que Dios ha hablado. Empiezas a estudiar la palabra y nace otra raíz que comienza a darte esa fortaleza. Y entonces cuando vienen los vientos, tienen la fuerza para sostenerte. Cuando sale el sol, cuando vienen las pruebas, las aflicciones, no te vas a quemar, porque la raíz te va a dar el sustento. Pero si nos quedamos como cristianos que se alegran y se emocionan un domingo y el resto de la semana no pasa nada, te estás engañando a ti mismo, porque entonces eres estéril espiritualmente. Y Dios quiere que se produzcan frutos en tu vida. Amén. Que en tu casa puedan ver el cambio, que tus padres puedan ver el cambio, que tus hijos puedan ver el cambio, que tu esposa pueda ver el cambio, que tu esposo pueda ver el cambio, que ahí en tu trabajo puedan ver que algo está pasando, que en tu trabajo, en tu vecindad, no sé, puedan ver los frutos que produce el Señor en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Y hay otro problema, otra tierra estéril, que nos explica Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 7. Lo tenemos. Dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos tienen otra característica. Vamos a poner la imagen de los espinos. Los espinos son esas otras plantas que crecen al lado de la semilla que fue sembrada. Y los espinos se roban el lugar, el sol, los nutrientes, y además por ser espinos dañan y terminan ahogando la semilla que trata de germinar. Si por ahí comienza a crecer una plantita, esos espinos van a terminar matando a la plantita. Y dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 22, nos explica qué es esa tierra estéril que no produce fruto. Mateo 13, 22, y dice, nos explica de la siguiente manera: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, diga conmigo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Esta tercera tierra también comienza oyendo la palabra. No sé si se dio cuenta. La segunda tierra estéril, la de los pedregales, también escuchaba la palabra. Esta tercera también escucha la palabra. Pero a veces podemos estar escuchando y ser oidores olvidadizos. Y entonces explica el Señor que esta tierra que es estéril se vuelve estéril porque están engañados por el afán de este siglo. Estamos en la época más afanada que ha existido en la vida. A mí me pasa que si yo no me levanto a cierta hora, el día no me alcanzó, punto. ¿A cuánto le pasan? Y aún así se levanta usted tempranísimo y usted dice, ¿qué? Ya son las 12, ¿cómo? Ya son las 3, ¿cómo? Ya son las 8. Y uno dice, pero ¿qué pasa?
Y usted dijo, hoy voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, y si acaso le dio a hacer 1,5, si acaso te dio tiempo. Porque vivimos en el tiempo de más afán, de mayor ansiedad, de tratar de hacer todo lo posible. Y el problema de eso es que el afán está haciendo que la semilla que Dios está lanzando no dé fruto, no por falta de poder, sino por su ansiedad. No por falta de poder del Señor, sino por lo muy afanado que usted está. Los voy a regañar. Qué dicha que ya les gusta la faja. Pero es en amor, porque el padre que ama a su hijo lo corrige, ¿cierto? Como algunos sabrán, los miércoles estamos acá en un curso de matrimonios que está siendo de gran bendición, aunque solo haya un amén. Y resulta que el miércoles, esto se lo estoy contando a los que no están ahí. ¿Está bien? ¿Cuántos no están en el curso? Levanten la mano para verlos. Se lo cuento a usted. Resulta que ahí, hermanos, hay unas parejas en ese curso que la semana anterior se les dejó una tarea. Y la tarea era tan sencilla que en menos de 1 hora se podía hacer. La tarea era tan sencilla y de tanta bendición que no era la tarea como la que se hace en el colegio de corre y que busque la cartulina a las 12 del domingo. No, ¿verdad? Era una tarea para producir un fruto matrimonial. Y llega el pastor, ni las bombas nos van a detener. Y llega el pastor el miércoles todo animado. Qué bueno, seguro hicieron la tarea, seguro Dios les habló. Hay cosas que Dios está empezando ahí. Señor, tócalos. ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿No tuvieron 7 días? Cada día de 24 horas, 168 horas, y lo único que necesitaban, si acaso, eran 30 minutos. Y lo digo porque yo me senté con la pastora en un café y comenzamos a hablar y a reflexionar. Y uno dice, ¿no tuvieron el chance? Y estoy seguro que si empiezo a preguntar, no lo hice. Están atacando, hermanos. Y estoy seguro que si empiezo a preguntar, van a empezar a decirme lo siguiente: Paz, es que tuve muchísimo trabajo. Paz, es que como estaban entrando y eran las primeras semanas, había que llevar a los chiquillos a la escuela, al colegio. Paz, es que estábamos en cierre. Paz, es que había que hacer. Es que me enfermé. Es que, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama afán. Y por el afán es que no estás viendo fruto. Si no tienes ni siquiera 30 minutos para tu matrimonio, no pretendas estar bien matrimonialmente. Si no tienes 30 minutos para el Señor, ¿cómo pretendes ver el fruto? Pero si nos enojamos con Dios, si le echamos las culpas a Dios o a cualquiera, ¿entienden por qué tenemos que cambiar? Porque dice la palabra de Dios que hay tierras que son estériles por causa del afán. Vea, es que como si el Señor hubiera sabido, sí lo sabía, los tiempos en los que íbamos a vivir. Yo estoy viviendo en el mismo mundo que usted. Yo sé. Vea, nosotros como familia, el sábado en la mañana la tomamos para hacer nuestro altar familiar. Cuesta.
Entra la llamada, entra el mensaje. Uy, que llega aquel, que nos abren el portón, que de repente no sé qué, que los trastos quedaron sucios, que hay que correr, que vea la hora que es, que hay que estar a tal hora en la iglesia, que hay que hacer esto. Y vea, sin mentirle, tenemos que agarrar los celulares como chiquitos y agarrar los celulares y ponerlos allá. Y en más de una ocasión hay que estar jalando orejas. Porque nosotros mismos nos hemos vuelto, ¿sabe qué? Adictos a esa adrenalina de correr. Yo no sé si a usted le pasa, vieran cómo extraño yo los tiempos antiguos. Ya parezco un viejito yo. En otros tiempos, ¿verdad? Pero por eso es que, yo no sé, seguro por eso a mí me gusta el campo. Porque ahí como que se detiene el tiempo. Lo cual me dice a mí que muchos de nuestros problemas están en aquello que supuestamente hemos construido para facilitarnos la vida, cuando lo que realmente ha hecho es llenarnos de afán. ¿Y el Señor dónde quedó? ¿Y la semilla que Dios quiso sembrar en nosotros dónde quedó? ¿Tuviste tiempo para orar? ¿Tuviste tiempo? No, sí lo tuviste. Pero decidiste tomar ese tiempo para ponerlo en otra cosa. Amén. Queremos dejar de ser una tierra infértil. Necesitamos definitivamente detenernos en ese afán. Como le digo, yo le entiendo. A mí todo el tiempo me dicen, cada vez que yo entro por esa puerta, pasa, anda corriendo. Y yo, ¿qué comes? ¿Qué adivinas? Te voy a reprender por ese espíritu de adivinación. Y yo me tengo que obligar. Y la paz me jala la oreja a veces también. Y un día me regañó Ale Sánchez ahí. Paz, ¿por qué se va corriendo con el carro? Paz. Una vez que tenía que jalar a los chicos de los jóvenes, y verdad, y si no, no me daba chance, no llegaba a tiempo. ¿Cierto, Ale? Dice el Señor Jesús que cuando nosotros estamos así de afanados, la palabra que el Padre siembra en nosotros se vuelve infructuosa. O sea, no da fruto. Por eso, como le digo, yo me obligo. Ayer, por ejemplo, teníamos que ir a hacer unas compras ya con respecto a la cena de parejas. Y tenía que hacer unas vueltas, y uno va y se mete a Heredia, ¿verdad? Y gracias a Dios no habían tantas presas, pero usted va y teníamos que ir como a 4 lugares. Y usted va, empieza, me quedan 3 horas. Y mientras voy allá, y cruzo, y la presa, y me meto al otro lado, y mientras me atienden, ¿verdad? Y normalmente yo los sábados saco un buen tiempo para orar y preparar el mensaje. No había podido sentarme a orar como tengo que hacerlo. Y en la noche, después de dejar a los muchachos, tengo que hacer el mensaje. Y me dice el Señor, no, Señor, se detiene. Y primero busca mi presencia. Y yo, sí, Señor. Es orden de jefe, ¿verdad? Y tenemos que obligarnos. El mensaje al final el Señor me lo dio. Pero lo que voy es que tienes que obligarte. Si quieres ver fruto, oblíguese. En el curso de matrimonios se los hemos tratado de enseñar, y en las consejerías la pastora y yo siempre hemos tratado de decirles lo siguiente: estamos en un tiempo tan afanado que si usted no agenda las cosas, no las hace. Que si usted no dice, este día vamos a salir y tener una cita romántica, pasarán meses y no, sino años en que usted y su esposa o su esposo no salen.
En que si usted no pone y dice, el jueves a las 7 de la noche voy a orar, usted no ora. En que si usted no dice, el lunes voy a hacer esto, usted no lo hace. Porque el mundo te atropella. Porque las muchas responsabilidades te van a ganar. Y eso es lo que quiere el enemigo, para que usted no dé fruto. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? La palabra de Dios tiene poder, amén. Pero si la tierra en la que se siembra es una tierra llena de afanes, no podrá producir buenos resultados. Y Jesús quiere que nosotros demos fruto, amén. Jesús quiere ver en ti el amor. Jesús quiere ver en ti el gozo. Jesús quiere ver en ti la paz. Jesús quiere ver en ti la paciencia. Jesús quiere ver en ti la benignidad. ¿Se imagina qué lindo? ¿Cuántas casadas hay acá? Que ese marido, ¿verdad?, se ha transformado. ¿Cuántos esposos hay acá? Que esa mujer se ha transformado. Aleluya. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos desean que esos hijos sean transformados? Gloria al Señor. ¿Cuántos hijos hay aquí y desean que esos padres sean transformados? ¿Vio? La venganza es de Jehová. Ay, gracias, Señor. Mateo 13, versículo 8 y 9. Ya vamos a terminar. Mateo capítulo 13, versículo 8. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Fruto. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a la higuera y no había fruto? Oh Padre eterno. ¿Qué dice Juan 15? ¿Qué pasa con los pámpanos cuando no dan fruto? Son cortados, se secan y echados al fuego. El Señor busca que nosotros demos fruto. Y dice la palabra que hay tierras en las que el labrador, que es el Padre, lanza la semilla, y esa semilla sí logra dar fruto. Y dice que cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Diga el que está a la par, oiga. Es con usted eso. Y Jesús explica en el versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Por qué la entiende? Porque reflexiona, porque medita, porque la estudia y entiende la palabra, y entonces da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Entonces, cuando nosotros queremos vencer esa esterilidad espiritual, necesitamos entender que sí, ocupamos oír, que lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no se congrega, ojo. Si usted no está escuchando el mensaje, ojo. No esperes dar fruto, porque el primer paso es oír, recibir la palabra. Lo segundo, como ya lo vimos, es entenderla, leyéndola cuantas veces sean necesarias, llevándome esa palabra para orar en lo secreto. Aquí los cultos son larguísimos y a veces falta tiempo. Amén. Yo no sé cómo hacen las iglesias que predican 20 minutos, no sé. ¿Qué clase de comida sancochada estarán comiendo? Comida rápida, fast food. Pero te llevas esa semilla, la escudriñas, la estudias, preguntas lo que no entendiste, investigas, reflexionas. Lo tercero, no se dejan atropellar por el afán. Su prioridad es el Señor. Su prioridad es poner en práctica lo que Dios les está hablando.
Hay prioridades que tenemos que cambiar. Esto es primero. La palabra de Dios es primero. Vea que yo te lo vengo a decir de parte del Señor. El que se va a ver beneficiado con el fruto es usted. Yo ni siquiera vivo en su casa. Yo ni siquiera estoy escuchando a ese gritón o a esa gritona. Yo ni siquiera estoy con el mentiroso o la mentirosa. Bueno, aquí nadie miente, porque el que miente es hijo del diablo, dice la Biblia. Y que yo sepa, tengo hijos de Dios al frente. Amén. Y comienzas a practicar lo que el Señor dice que tengo que hacer. ¿Qué me cuesta? Yo no dije que no. Hablaba con alguien que amo mucho en el Señor y yo le decía: ¿usted cree que a mí no me ha costado años ser procesado, transformado, para dejar de ser un esposo gruñón, un papá gruñón? Si hasta decían que era como Shrek. Se practica. Se practica, se practica, se pone por obra lo que dice la palabra. Debo tener paciencia, debo amar a mis enemigos, pero es que ese enemigo, hasta que, ¿verdad? Señor, llévatelo, ¿verdad? No, voy a amarlo, voy a amarlo, voy a amarlo. Y entonces pasa lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, dígale al que está a la par, tienes que perseverar. Y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El secreto está en perseverar. ¿O por qué cree usted que dijo Jesús que daría fruto al 30, al 60, al 100 por uno? Porque hay momentos en que ese fruto va a empezar a dar fruto precisamente como al 30%. ¿O usted cree que yo me saqué eso que a veces digo yo que me saco como un 60, 70, 80, ¿verdad? Que les digo, ya voy sacándome el 90. Porque eso es la obra de Dios en nosotros. Aquí no hay nadie perfecto, sino que somos un montón de hombres y mujeres tratando de buscar al Señor para que el Espíritu Santo que está en nosotros produzca en nosotros ese fruto. Y hay cosas que yo sé que usted ya ha logrado, que en otro momento no, que en otro momento se quedaba, ni siquiera le daba chance de ir a convocatoria. Tenían que repetir y le pasaba al Señor el examen: tenga, repita, porque ni le alcanzó ni para pasar apenas. Y hoy se sacan un 100. Persevere, hermano, perseveren, pongan por obra lo que escuchan. Pasemos de ser una iglesia que oye a una iglesia que hace, que pone por obra la palabra del Señor. Póngase de pie.